Un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma, capítulo 2, parte 4. Hoy presentamos la palabra de Dios como una referencia. El resultado de la apostasía es la pérdida de la palabra como una referencia. Sin el fundamento de las verdades bíblicas, seremos influenciados por cualquier ideología. Este es el significado de la advertencia de Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Entonces, necesitamos tener una base, un fundamento en la palabra de Dios para que nuestro modo de pensar no sea amoldado a la corriente de este mundo. El proceso postmodernista que nuestra sociedad está experimentando tiene como fin remover por completo esa referencia. Los propagadores de sus conceptos son totalmente contra la cultura judeo-cristiana y todo lo que está relacionado con la Biblia. Su objetivo es atacar la palabra de Dios desacreditándola. Está implantándose un modo de vivir totalmente sin referencia, porque Satanás sabe que la única y verdadera referencia de los valores humanos, espirituales y morales está en la Biblia. Si retiran la palabra de Dios, habrán removido las referencias. Todo eso es una preparación para el surgimiento del anticristo. Por lo tanto, ruego al pueblo de Dios que lea la Biblia y procure conocerla. Sabemos que hará frío cuando vemos la previsión del tiempo, ¿no es cierto? Que la temperatura será de 5 grados Celsius y que hará calor cuando eso mismo indica 40 grados Celsius. Es así porque tenemos como referencia la temperatura de 0 grados, la escala Celsius. En cambio, si les pedimos a los sudamericanos que se preparen para una temperatura de 20 grados Fahrenheit, ellos estarán perdidos, sin saber cómo actuar, pues no tienen la referencia de la escala Fahrenheit. En la escala de la temperatura 20 grados Fahrenheit equivale a 6.6 grados bajo cero en la escala Celsius. Como viví en los Estados Unidos durante 10 años, la escala Fahrenheit es algo natural para mí. Si tenemos como referencia la palabra de Dios, reaccionaremos espontáneamente de acuerdo con sus principios a todo lo que nos sobrevenga, pues las palabras del Señor nos proporcionan la estructura interior necesaria para soportar los ataques del enemigo. No obstante, si no tenemos la palabra, seremos un objetivo fácil para la acción del misterio de la iniquidad en los días de hoy y para la acción del anticristo en el futuro. Vamos al siguiente subtítulo. La vacuna es la palabra pura de Dios. El virus de la iniquidad ha infectado a muchos cristianos que ciertamente perecerán si no se inmunizan inmediatamente. Así como hay vacunas contra las enfermedades físicas, la vacuna y el antídoto contra ese virus espiritual es la palabra pura de Dios. Es el único medio para quedar inmune a la acción de la iniquidad que se multiplica en el mundo posmoderno. La Iglesia necesita volver a la palabra pura de Dios en los días de hoy. Vemos espectáculos, sanidades, la expulsión de demonios y el evangelio de la prosperidad en el medio cristiano. Sin embargo, todo eso termina volviéndose una distracción
para el verdadero pueblo de Dios. La alabanza es algo bueno y necesario, pero con verdaderos shows de pirotecnia puede convertirse en una distracción. Las personas ya no son atraídas por la palabra, pues ahora su atención está dirigida al entretenimiento visual y a la música en sí. En 1 Timoteo capítulo 1 versos 3 y 4, el apóstol Pablo registró la petición que hizo a su joven colaborador. «¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora». La palabra doctrina en este versículo es enseñanza. En otras palabras, él estaba diciendo que no enseñaran cosas fuera de la palabra de Dios y que mantuvieran el enfoque en ella. Apreciado auditor, espero que usted le dé la debida importancia a eso, pues necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Ella nos salvará a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor, preservándonos de la degradación, pues la palabra pura de Dios es la vacuna contra el virus de la iniquidad del anticristo. La palabra griega original para edificación en el texto mencionado es oikonomía, economía en español, que literalmente significa la administración de una casa, de un hogar, es decir, la administración doméstica de una familia. En los tiempos antiguos, las grandes familias con varias generaciones tenían la costumbre de vivir juntas para la administración doméstica. El patriarca de la familia tenía un mayordomo, administrador, ecónomo, despensero, que cuidaba de los asuntos de la familia. Su responsabilidad era cuidar de todos los miembros de la familia y certificar que las necesidades de todos estaban siendo suplidas: alimentación, ropa, salud, bienestar, instrucción de los hijos, etc. Ese es el significado de la palabra economía en el original griego del Nuevo Testamento. Actualmente, lo que más le importa a un país es su economía, es decir, el plan económico del gobierno, la administración de los recursos existentes en el país, naturales, humanos, culturales, intelectuales, etc. El objetivo de la economía de un país es la producción de riquezas y su distribución de manera justa entre la población. Pablo aplicó ese concepto a la casa de Dios, la iglesia. Dios tiene un plan en su casa, una administración, o lo que es lo mismo, Dios tiene una economía. En esa economía, Él usa a sus siervos, los despenseros, en su iglesia, para distribuir las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Aleluya! Efesios capítulo 3, versículo 8. Esas riquezas de Cristo es su Hijo primogénito, que es dispensado a todos los miembros de la familia de Dios. Esto es lo que debe ocupar hoy a los líderes de la iglesia: la palabra de Dios, su evangelio, su voluntad, su plan. Los líderes del pueblo de Dios deben ser los despenseros de su casa. Sin embargo, muchos se ocupan con fábulas, con genealogías, historias y cosas que no tienen relación con el centro del plan de Dios para nosotros, y que no promueven la economía de Dios en la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 4. Que el pueblo de Dios sea redirigido
a su plan. Esa es nuestra oración. En el versículo 15 del mismo capítulo, Pablo declara: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra es la vacuna eficaz para nuestra inmunización contra la iniquidad. La protección contra la corrupción comienza con algo básico: nuestro reconocimiento de que somos pecadores. Humillarnos delante de Dios es un requisito para ser espiritualmente saludable. De esa manera, la palabra del Señor actuará operando la salvación en cada uno de nosotros. Esa es la palabra que necesitamos aceptar y predicar. En la segunda a Timoteo capítulo 1 verso 13 leemos: retén la forma de las sanas palabras. La Biblia y su revelación son palabras saludables que traen salud a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son palabras que vienen del Dios mismo y nos sanan. En el capítulo 3, del versículo 16 al 17, Pablo prosigue reforzando el encargo que tenía por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa vacuna viene directamente del soplo de Dios y por su eficacia actúa en varios aspectos, tales como la enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción. Necesitamos diariamente este medicamento, todo inclusivo, que sana todos los males. La palabra es la que nos hace siervos de Dios, perfectos, es decir, personas maduras y capacitadas para servirlo. Alabado sea Dios. La orientación del apóstol Pablo fue muy clara en 2 Timoteo capítulo 4 verso 2, al decir: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con base en eso, en mi corazón se generó un encargo fuerte que deseo compartir con los líderes de las iglesias. En el medio cristiano se ha dado mucha atención a los milagros, a la expulsión de demonios, a las sanidades, a los grupos musicales de la alabanza y poca atención a la palabra de Dios, a la palabra santa de Dios. Por falta del fundamento bíblico, el pueblo de Dios está completamente enfermo. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Continuaremos en el próximo audio que lleva por título La vacuna es la palabra de Dios, parte B. Que todos tengan un día lleno de grandes bendiciones y lleno de la palabra de Dios. Amén.